No es el héroe clásico, no es el villano carismático ni el antihéroe violento que hoy está de moda. Es algo mucho más silencioso, pero también mucho más poderoso. Estoy hablando del gigante noble, ese personaje enorme, físicamente imponente, que a primera vista parece peligroso, el tipo que entra a una habitación y cambia el aire. El que solo por su tamaño, su voz o su fuerza ya es juzgado antes de abrir la boca. Y sin embargo, cuando lo conocemos de verdad, descubrimos que debajo de esa fachada intimidante hay alguien profundamente bondadoso, alguien que intenta hacer lo correcto, incluso cuando el mundo espera lo peor de él. Lo interesante del gigante noble es que no es bueno porque sea débil, es bueno porque podría ser terrible y decide no serlo. Podría dominar, conquistar, imponer miedo y autoridad, pero elige cuidar, elige proteger y elige contenerse. Y eso para mí es una de las formas más puras de poder. Para entender bien este arquetipo hay que dejar claro algo. El gigante noble vive en una contradicción constante. Por un lado tiene una fuerza descomunal, no solo física, también simbólica. Es alguien que puede cambiar el rumbo de una situación con una sola acción. Por otro lado, vive bajo una vigilancia permanente. El mundo no le permite equivocarse. Si falla, no será un error, será una confirmación de todos los prejuicios. Por eso, estos personajes desarrollan una ética muy particular. Aprenden a medirse constantemente, aprenden a hablar poco y observar mucho, aprenden que su fuerza usada mal puede destruir más de lo que construye. Muchos gigantes nobles conocen la violencia de primera mano, la han ejercido o la han sufrido y precisamente por eso la rechazan. No buscan gloria, no buscan reconocimiento, buscan paz. Y ahora sí, vayamos con los ejemplos para dejar todo esto más claro. Empecemos con Thors de Vinland Saga. Thors no es solo un gigante noble, es el manifiesto completo del arquetipo, conocido facheramente como el troll de Jon. Thors fue un guerrero vikingo legendario, un general temido, un hombre que vivía para la guerra y que era extraordinariamente bueno en ella. Thors no era violento por ignorancia, era violento por contexto. El mundo en el que nació solo entendía ese lenguaje y Thors era el mejor hablándolo. Pero algo cambia. Cuando lo encontramos en Vinland Saga, Thors ha desertado, vive como un granjero, es un esposo atento, un padre amoroso, es parte de una comunidad y lo más importante, ha decidido romper el ciclo. Cada vez que los jóvenes hablan con emoción sobre la guerra, Thors no siente orgullo, siente dolor porque sabe que la guerra no crea héroes, crea cadáveres. Su famosa frase, "Tú no tienes enemigos", no es idealismo barato, es la conclusión de alguien que ha matado y ha sobrevivido. Y su muerte es la culminación perfecta de su arco. Thors pelea sin intención de matar, usa su cuerpo como escudo, muere de pie y protegiendo a su hijo, enseñándole con el ejemplo que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en el que renuncia a ella. Thors es el gigante que entendió demasiado tarde la guerra y aún así logró dejar un legado distinto. Ahora hablemos de Hodor de Game of Thrones. Hodor representa otra cara del gigante noble y es la inocencia. Es enorme físicamente, dominante, podría ser un arma viviente, pero su mente es simplemente infantil. Y eso hace que el mundo lo subestime. Hodor no entiende la política, ni las guerras, ni las traiciones, pero entiende algo mucho más importante y algo mucho más raro en el mundo de Juego de Tronos, que es la lealtad. Desde el momento en que acompaña a Bran, Hodor se convierte en su extensión física, lo carga, lo protege, lo acompaña cuando todos los demás se derrumban. Su sacrificio, el famosísimo Hold the Door, es devastador porque no es heroísmo consciente. Hodor no muere buscando gloria, muere obedeciendo, muere sosteniendo. Mientras Game of Thrones vemos guerreros legendarios morir de formas absurdas y como unos completos imbéciles, Hodor, el que muchos llamaban imbécil o tonto, muere como una leyenda absoluta, un gigante cuya única misión fue proteger y la cumplió hasta el final de sus días. Y ahora, damas y caballeros, pónganse de pie porque vamos a hablar de Bartolomé Kuma. Kuma es probablemente el gigante noble más trágico de esta lista, presentado como el tirano.
Kuma entra en la historia como una figura aterradora, enorme, inexpresivo, sin vida, casi mecánico. Su sola presencia impone silencio y respeto. En Thriller Bark y en Shabondi rompe la escala de poder como un putísimo animal. Aparece y es completamente un verdugo sin compasión. Le hace un daño irreparable a Zoro. Desaparece absolutamente todos los Mugiwaras en Shabondi. Es una bestia, una máquina imparable. Una fuerza indetenible que no tiene ningún tipo de piedad ni consideración. Pero Oda hace algo muy interesante porque One Piece nos obliga a reinterpretarlo todo. Kuma nunca fue un monstruo, fue un mártir. Cada decisión que tomó, cada golpe, cada sacrificio estaba dirigido a solo un objetivo: proteger a los demás. Proteger a Luffy, a su tripulación, a su hija. Kuma renuncia a su humanidad, a su cuerpo, a su identidad, a su alma. Se convierte literalmente en un objeto para que otros puedan seguir viviendo libres. Su silencio no es frialdad, es dolor contenido. Kuma es el gigante que aceptó ser odiado para salvar al mundo. Y hablando de gigantes trágicos, está John Coffey, que es el gigante noble en su versión más cruelmente realista. Un hombre enorme físicamente, intimidante, con una bondad que roza lo infantil, curioso, empático, incapaz de hacer daño. Es acusado de un crimen horrible que no cometió, y por su apariencia y probablemente por su color de piel, el mundo decide que es culpable. La cárcel, uno de los lugares más oscuros posibles, se convierte paradójicamente en el espacio donde John demuestra su luz, cura, escucha, perdona, incluso a quienes lo van a matar. John Coffey no muere porque sea culpable, muere porque el mundo no tiene un lugar para alguien tan puro. Es muy curioso porque el famoso filósofo griego Platón planteó en su obra La República, que fue escrita alrededor del 370 a.C., que si un hombre perfectamente justo o un ser puro llegara al mundo, sería incomprendido, perseguido, atormentado y finalmente asesinado. Esta descripción a menudo se asocia a Jesucristo, pero también podemos aplicarla perfectamente a John Coffey. Esta es la tragedia del gigante noble, ser demasiado bueno para sobrevivir en este mundo. Ahora vamos con uno de los mejores, Hagrid. Hagrid es el gigante noble más cercano, más humano. Es enorme, torpe, emocional, ama a las criaturas que nadie quiere, siempre está del lado del marginado y del maltratado. Desde que conoce a Harry, Hagrid se convierte en su ancla emocional. No es un mentor perfecto, pero es un protector constante. Aunque lo humillen, lo expulsen o lo subestimen, Hagrid jamás pierde su dignidad. Defiende a sus amigos, a sus ideales y a su forma de ver el mundo. Hagrid representa al gigante noble que no es trágico ni épico, sino cotidiano, el que simplemente decide ser bueno todos los días. Además, Hagrid es el chat más grande de Hogwarts, debido a que se quedó con la grandota del baile. Madame Maxime le dio sus buenos agarrones mientras bailaban, claro que sí, todo un chat. Y por último quiero hablar de alguien bastante callado, el gigante de hierro.